Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Celes y este va a ser un video de cómo realizar un CRUD en capas. Con C Sharp vamos a utilizar el Windows Forms. Utilizaremos como base de datos SQL Server y como acceso a datos utilizaremos el microRM que es Dapper. Comenzamos abriendo el Visual Studio, en este caso el 2019. Vamos a crear la solución, que en este caso será en blanco, ¿no? Ya que vamos a crearlo por capas. Buscamos aquí, ponemos siguiente. Ponemos el nombre, CRUDNet. Listo, entonces vamos a crear las capas. Buscamos aquí en biblioteca de clases y buscamos que diga el Net Framework, ¿no? Entonces este será nuestra capa de datos. Capa de datos. Vamos a crear nuestra capa de datos. Agregamos la siguiente capa. Y ya lo tenemos como reciente. Esta sería capa, nuestra capa negocio. Listo. Y el otro sería nuestra capa entidades, ¿no? Listo. Tenemos nuestras tres capas. Y por último, nuestra capa de presentación, ¿no? Que sería de Windows Form. Acá está. Aplicación de Windows Forms. Así le ponemos. Y ya tenemos creada nuestra aplicación, ¿no? Listo. Comenzamos a hacer referencia. La capa negocio va a tener referenciado la capa de datos y también va a tener referenciado la capa de entidades. Igualmente la capa de datos va a tener referenciado la capa de entidades. Y la capa de presentación va a tener referenciado la capa de negocio y entidades. Y listo. Entonces, primero comenzamos con la cadena de conexión, que sería puesto en el add config, ¿no? Yo aquí ya tengo la cadena de conexión, solo lo pegaríamos. Listo. Aquí ponemos el nombre y aquí la cadena, ¿no? El data source, que es el servidor, en este caso lo tengo como localhost. Nuestra base de datos, que en este caso yo lo tengo con este nombre. Nuestro usuario y nuestra contraseña, ¿no? Que en este caso es este. Y el nombre del proveedor, ¿no? Una vez tenemos eso completado,
nos vamos a la capa de datos, ¿no? Vamos a la capa de datos y cambiamos el nombre. En este caso, la nomenclatura es de acuerdo a los nombres propios, ¿no? Que nosotros mismos le podamos poner. En este caso, yo siempre utilizo la inicial de la capa, igualmente para la capa negocio. En este caso lo voy a poner de cliente. Cliente. Aquí le cambiamos N cliente. Y aquí vamos a ponerle cliente. Y aquí van a ir las entidades. Aquí vamos a poner los atributos de la entidad cliente, que sería el ID client. Vamos a ponerle el nombre. Vamos a ponerle el apellido. Vamos a ponerle el celular. Vamos a ponerle email, ¿no? Damos las referencias innecesarias y ya tenemos nuestra entidad cliente, ¿no? Ahorramos aquí. Ahora nos vamos a nuestra base de datos. Aquí yo ya tengo creada la base de datos, que es BD-CRUD, y dentro de ello he creado una tabla cliente, ¿no? Que sería esta. Entonces, si nos fijamos en el diseño, el ID lo tenemos como autoincrementable. Nuestra opción tiene como autoincrementable. Entonces aquí ya estamos. Ya se había realizado algunas pruebas. Y volvamos a consultarlo nuevamente. ¿No? Entonces tenemos la columna ID, la columna nombre, la columna apellido y la columna celular y el email, ¿no? Y corresponde a las entidades que hemos creado aquí en cliente, ¿no? Entonces nos vamos al formulario, vamos a nuestro cuadro de herramientas y comenzamos a escribir, ¿no? Comenzamos con el nombre. Acá le ponemos el nombre txt nombre. Y así sucesivamente con los demás campos. Listo, ya tenemos aquí los campos. Nombre, apellido, celular e email, ¿no? Igualmente los text box le tenemos como el nombre txt nombre, txt apellido, txt celular y txt email. Igualmente ponemos los botones que vamos a utilizar. En este caso ponemos como nombre mete nuevo y ponemos para que se visualice acá nuevo. El text corresponde a la descripción del botón y el name corresponde al nombre del control, ¿no?
donde vamos a poder acceder. Listo, acá completamos con los botones, que sería, vamos a hacer el botón guardar, tenemos el botón editar, eliminar, nuevo y cancelar. Aquí vamos a agregar para el CRUD un data grid view para poder visualizar los datos, ¿no? Quitamos estos, son por defecto, y le ponemos el nombre de DGB cliente. Listo. Ahora nos vamos a nuestra capa de datos en del cliente, ¿no? En del cliente vamos a instalar el paquete de Nights Dapper. De esta manera, para tener una mejor simplificación del código, ¿no? Para poder conectarnos a nuestra base de datos. Instalamos Dapper, en este caso la versión más reciente que por defecto nos recomienda, y lo instalamos. Listo, una vez instalado el Dapper, nos vamos a nuestra capa cliente, clase de cliente, y desde aquí vamos a acceder a lo que es la cadena de conexión, ¿no? Que está en el add config. ¿Cómo accedemos desde la capa de datos a esta cadena de conexión? Hacemos lo siguiente, ¿no? Declaramos una variable de tipo string y aquí vamos a poner configuration manager, que sería la clase, en algunos casos en el Visual Studio 2019 no tenemos el system.configuration, ¿no? En este caso lo vamos a instalar desde Nuggets, ¿no? Aquí nos autocompleta y ponemos en la opción, en la segunda opción, ¿no? System.configuration.configuration manager. Ponemos la primera opción, que es buscar e instalar la última versión. Listo, una vez instalado el paquete automático de Nuggets que nos autocompletado, vemos que ya se agregó el using, ¿no? El using system con configuration. Hacemos esta clase, ponemos el connection stream y dentro de aquí, si vemos en la descripción, nos dice que pongamos el nombre de la cadena de conexión. En este caso sería CRUD, ¿no? El name es CRUD y la cadena de conexión. Ponemos el nombre CRUD y ponemos el toString. Listo. Ahora vamos a realizar las siguientes acciones que serían para el mantenimiento, ¿no? Aquí yo ya tengo el código ya hecho, que sería el siguiente, ¿no? Agregamos la capa, el using de la capa entidades, y también agregamos el using data client, ¿no? Y el using data. Y también acá nos pide que agreguemos el Dapper, ¿no? Que hemos instalado desde el paquete de Nuggets. Entonces, listo. Aquí, como podemos ver, hemos declarado un método de tipo lista que nos va a devolver de tipo los datos de los clientes. Tenemos el using, la conexión, abrimos la conexión y aquí tenemos la consulta, ¿no? Ponemos el cons y es la constante, una variable de tipo
cadena, y dentro acá tenemos la consulta, ¿no? Entonces Dapper también permite leer, ¿no? Ejecutar la consulta. Entonces para hacer la consulta ponemos el cn.query y relacionamos a la entidad cliente, ¿no? Y de esta manera ya tenemos lo que es el método para obtener los clientes. Listo, vamos a probar la conexión en acá, en el formulario. Hacemos doble clic aquí y nos vas a disparar el evento de for load, ¿no? Aquí en el for load vamos a crear un método privado get cliente. No. Aquí vamos a traer la consulta, ¿no? En este caso, como no hay datos, pero de esta manera probamos la conexión, ¿no? Ponemos this, el nombre del que le hemos puesto al data grid view, eje cliente, y ponemos el data source. En este caso, aquí tenemos que llenar, ¿no? Ya sea con un data table, una lista u otro objeto, ¿no? Entonces, nos vamos a nuestra capa de cliente y tenemos que hacer referencia a nuestra capa negocio, ¿no? Acá. Cerramos el config. Listo. Ahora, aquí creamos una clase privada, que sería de cliente. Vamos a ponerle el nombre de la variable. Vamos a crear el objeto, ¿no? Entonces, hacemos el using de la capa de datos. Aquí. Y desde aquí, desde la capa negocio, pues vamos a acceder a este método, ¿no? Que sería el siguiente. List cliente. Hacemos el using también. Get cliente, ¿no? Tenemos el return. Vamos a retornar una lista. Entonces vamos a acceder al objeto oCliente.getCliente, ¿no? Entonces si nos vamos a la implementación, vemos que hace referencia al método que está en el objeto de cliente, ¿no? A la clase de cliente, mejor dicho. Entonces, una vez que ya tenemos el método en la capa negocio, nos vamos a nuestro formulario. Aquí igualmente, ¿no? Declaramos nuestra clase privada como privado como n cliente. Hacemos el using de la capa negocio y creamos el objeto, ¿no? Que sería o cliente new n cliente. Y aquí ponemos el response, accedemos al objeto y nos traemos el método getCliente, ¿no? Esta variable lo pasamos al data source. Este método pasamos al load para que me traiga todo lo. Ponemos un punto de interrupción y corremos el programa. Ah, listo. Este error normalmente aparece que cuando creamos las capas, siempre tenemos que iniciar con un proyecto, ¿no? En este caso vamos a iniciar con la capa presentación y ponemos como establecer como proyecto de inicio, ¿no? Guardamos y lo corremos nuevamente. Listo, podemos ver que aquí he entrado al método. Vamos a depurar, ¿no?
Entonces, aquí vemos que ya capturó la cadena de conexión desde el config. Abrimos conexión de la consulta y se ejecutó correctamente, ¿no? Vamos a visualizar que retorna 0, pero la consulta conectó correctamente. Listo. Una vez que ya vemos que conectó correctamente, entonces creamos los siguientes métodos, ¿no? Que sería el editar, el insertar y eliminar. Listo, acá yo tengo ya los códigos ya hechos. Por acá tenemos el añadir cliente, ¿no? Acá declaramos una entidad de tipo cliente. Abrimos conexión igualmente. Aquí insertamos el código del insert, ¿no? Aquí se insertan los valores que vamos a insertar. Y aquí ponemos los valores que provienen desde el formulario, ¿no? En este caso, ponemos el arroba para que pueda, de esta manera, Dapper identifica, ¿no? Que los valores van a ser seteados, ¿no? Para que se puedan insertar. Entonces, en esta entidad ya tenemos seteado el ID, tenemos seteado el nombre, el apellido, el celular y el email. En este caso, para ejecutar lo que es el insert, el update y el delete, utilizamos el execute, ¿no? Que nos proporciona Dapper. Aquí ponemos la consulta, el query, mejor dicho, los parámetros que van y el tipo, ¿no? El tipo de comando que vamos a utilizar. En este caso es texto. Igualmente para el actualizar, declaramos la variable de tipo cliente, que en este caso va a ser una entidad, y aquí ponemos la consulta, ¿no? Los campos que vamos a actualizar, y en este caso va a ser actualizado por el ID. Declaramos las variables, el ID, el nombre, el apellido, el celular y el email. Igualmente utilizamos el método execute, ¿no? Que nos proporciona data. Y por último tenemos el último método, que es el delete, ¿no? Delete cliente. Acá como parámetro solo ponemos el ID de tipo entero, y aquí vamos a eliminarlo de manera física, ¿no? Delete from cliente where ID igual a la variable que vamos a utilizar. Igualmente, ¿no? Aquí ponemos el nombre de ID seteado con el parámetro que viene desde el formulario. Y utilizamos el método execute. Igualmente, aquí vamos a llamar, ¿no? A los métodos desde la capa de datos hacia la capa de negocio. Listo, ya lo tenemos. Ya tenemos aquí los métodos: get cliente, añadir, actualizar y eliminar, ¿no? Quitamos los users innecesarios y de esta manera ya tenemos completado, ¿no? Ahora nos vamos al formulario y vamos a comenzar con el primero, ¿no? Que es el botón nuevo, ¿no? Aquí en el botón nuevo vamos a comenzar con el código. Antes de ello vamos a declarar aquí arriba dos variables, ¿no? Uno para la acción y otro para el ID. De esta manera podemos acceder de manera local en este formulario, ¿no? De esta manera vamos a poner que ya tengo el código ya hecho. Acá vamos a habilitar y deshabilitar
los textos, los botones, vamos a limpiar la caja de texto y nos vamos a ubicar en el primer texto, ¿no? Que es el nombre. Luego nos vamos a lo que es el guardar, ¿no? Y aquí vamos a poner el siguiente código. Listo, aquí en el botón guardar vamos a comenzar con una validación, ¿no? Validamos cuando se pone en nuevo, validamos la variable que hemos declarado aquí. Validamos que sea nuevo, seteamos los campos de texto a nuestra entidad, ¿no? Declaramos nuestra entidad de tipo cliente, ¿no? El ID lo ponemos en 0, el nombre con la caja de texto txt nombre, el apellido con la caja de texto txt apellido, el celular con el txt celular, igualmente el email con el txt email. Luego aquí hacemos una pequeña validación de que esta entidad sea diferente a null, y luego esta entidad lo pasamos a este método, ¿no? Este objeto tiene el método añadir y le pasamos lo que es el objeto cliente. Entonces ponemos un punto de interrupción para probar lo que es el guardar. Aquí vemos que la entrada se ha ejecutado correctamente. Listo. Vamos a ingresar el nombre. Vamos a ponerle Carlos como ejemplo. Hernández, el número de celular y el email, ¿no? Listo. Vamos a guardar y visualizamos que va a entrar aquí. Va a setear los valores, ¿no? Hernández, el apellido, el celular, el email, el ID y el nombre, ¿no? Hace la validación, entra, va a la capa negocio, entra al método, luego pasa a la capa de datos y vamos a ver si se inserta correctamente. Acá setea el ID que viene desde la capa de presentación, desde el formulario. Viene el nombre, el apellido, el celular y el email. Listo. Podemos ver que se ha ejecutado correctamente con respuesta 1, ¿no? Y acá ahí existe la validación. Si el response es mayor a 0, entonces se guardó correctamente, ¿no? En caso contrario, mostramos el mensaje de error. Y aquí podemos visualizar lo que es los datos que hemos insertado. Ahora vamos a hacer con el botón editar. Aquí vamos a poner el siguiente código. Listo, como vemos aquí en el botón editar, la variable acción que está de manera local, le ponemos como editar y validamos el ID, ¿no? Si el ID es mayor a 0, entonces va a habilitar y deshabilitar tanto los controles, que son las cajas de textos, como los botones, ¿no? Lo tenemos aquí. Luego vamos en guardar, aquí el punto de interrupción y ejecutamos nuevamente, ¿no? Antes de ello, en el formulario, para poder capturar el ID, o mejor dicho, a la hora de seleccionar, para poder capturar el ID, tenemos que hacer el siguiente evento, ¿no?
hacemos clic derecho sobre el Data Grid View en propiedades y aquí en eventos, ¿no? Que se tiene icono de rayito. Nos vamos al evento Cell Mouse Click. Aquí. Hacemos doble clic y nos lleva a este evento, ¿no? Dentro de este evento vamos a poner el siguiente código. Bien. Aquí hemos puesto lo siguiente, ¿no? Hemos declarado una clase de Data Grid View Row y de esta manera capturamos lo que es la fila, ¿no? Ponemos el DG cliente.rows y dentro de esta que nos pide, mejor dicho, el row index, ¿no? El índice de la fila, ¿no? De esta manera lo capturamos en este objeto y desde aquí podemos acceder, ¿no? Ponemos row.cell, el ID, .value, igualmente con los demás campos, ¿no? Row.cell, el nombre, row.cell, apellido, igualmente con el celular y con el email. De esta manera podemos acceder los datos desde el Data Grid View, lo podemos capturar y setear hacia los campos de texto, ¿no? Luego aquí habilitamos y deshabilitamos el botón editar, lo establecemos en true, igualmente con el botón eliminar, ¿no? Ponemos un punto de interrupción para visualizar y probar que capture los datos. Corremos el programa. Listo. Hacemos doble clic o seleccionamos mejor. Entonces vemos que se posiciona en el evento. Está en la fila 0, ¿no? Entonces aquí podemos capturar el ID, ¿no? Vemos que setea el ID, setea el nombre, el apellido, el celular y el email. Y habilita los botones. Listo. Una vez que ya tenemos los datos en los campos de texto, podemos actualizar, ¿no? Acá podemos cambiarle el nombre. Ponemos nombre de Mateo. Y ponemos guardar, ¿no? En este caso, la acción ya no sería nuevo, ya que en el botón de editar hemos seteado, ¿no? Hemos cambiado el nombre de la variable. Entonces ya no iría nuevo. Ok. Aquí hay otra cosa, ¿no? Que la variable tiene que ir el nombre editar dentro del evento de Cell Mouse Click. Nuevamente lo corremos. Seleccionamos. Damos F5. Cambiamos el nombre. Mateo. Y guardamos. Entonces aquí ya la acción ya no sería de nuevo, como en antes, sino ya sería el editar, ¿no? Igualmente aquí capturamos el ID, lo seteamos con la variable ID, el campo nombre lo seteamos con la variable nombre, igualmente el apellido, el celular y el email, ¿no? Se valida y aquí llamamos, ¿no? Desde el objeto cliente que hemos declarado acá arriba, vamos a utilizar el update cliente, ¿no? Le pasamos la clase y vemos que desde presentación, desde el formulario, pasa a la capa de negocio. Y de la capa de negocio vemos que entra la capa de datos, ¿no? Aquí podemos visualizar los datos. Entonces abrimos la conexión aquí, tenemos la consulta y aquí va seteando, ¿no? Los datos
para que pueda ser ejecutado con el execute, ¿no? Listo, vemos que ya se ejecutó. Y acá entra la validación, ¿no? Igualmente. Si la respuesta es mayor a 0, bota ese mensaje, ¿no? De lo contrario sería un error. Y listo, vemos que ya se ha actualizado. Ahora vamos con el botón eliminar, ¿no? Hacemos doble clic en el botón eliminar y vamos a poner el siguiente código. Listo. Vemos que el siguiente código hace lo siguiente, ¿no? Valida primero que el ID sea mayor a 0, ¿no? Caso contrario no acciona nada, ¿no? Y luego preguntamos, ¿no? Declaramos la pregunta, ¿no? Declaramos el diálogo result y lo pasamos aquí. Luego validamos el dato de confirmación, la pregunta de confirmación, y si la persona confirma, iría al método, ¿no? Entraría a la condición. Luego, si la respuesta es mayor a 0, lanza un mensaje de que se eliminó correctamente. De lo contrario, visualizamos el error, ¿no? Y por último, llamamos nuevamente al método getCliente, ¿no? Que sería que me traiga todos los datos. Ponemos el punto de interrupción y guardamos y corremos la aplicación. Entonces seleccionamos y lo corremos y ponemos eliminar, ¿no? Entonces aquí validamos, ¿no? Vemos que el ID tiene como valor 1, entonces va a entrar y aquí va a preguntar, ¿no? ¿Desea eliminar el registro? En este caso sí. Valida que la respuesta sea igual a la confirmada. Entonces entra y aquí entra el método, ¿no? Que es la clase declarada, y entramos al método. Vemos que pasa a la capa negocio y pasa a la capa datos. Hacemos conexión y tenemos la consulta. Seteamos el ID, que por ID se va a eliminar, y lo ejecutamos con el execute, ¿no? Vemos que ejecutó correctamente, ya que la respuesta es 1, ¿no? De esta manera se eliminó correctamente. Entonces, de esta manera podemos utilizar y simplificar la capa de datos que lo hemos realizado con Dapper, ¿no? Y además, de esta manera, vemos que desde el app-config podemos acceder la cadena de conexión desde la capa de datos, ¿no? Y además de ello, hemos visto de cómo realizar un group en una arquitectura, ¿no? O un modelo, mejor dicho, en capas, ¿no? Entonces, de esta manera es como se hace un CRUD con Dapper, con SQL Server, y en este caso hemos utilizado el Visual Studio. Bueno, eso sería todo y nos veremos en un próximo video. Chao, chao.